Bueno, en relación al texto de Duverger, Christian Duverger, que es un autor francés y que presenta también un tratamiento acerca del sacrificio humano, pero en otra clave muy diferente. Aquí, en realidad, hay dos pequeños capítulos de un libro que es La Flor Letal, y en este libro hay un tratamiento que parece más bien en términos económicos acerca del sacrificio, pero en realidad en un tratamiento de optimizar o de economizar la energía. Allí es donde el autor plantea la idea de que gobernar en este mundo es esencialmente administrar la energía, evitando la fuga, el socavamiento de energía y de esa manera proteger la estabilidad social de ese mundo. Plantea la idea de tonali, que es esa energía vital que todos poseemos y que el ser humano posee y que al nacer los mexicas tenían muy en claro que se desplegaba, pero que es una energía que al mismo tiempo se vincula con lo sagrado y que en este sentido la muerte eh, no disipa, sino que en realidad libera a partir de lo que sería ese excedente de energía. Por eso es necesaria esta administración de la energía para evitar que esa energía se disipe. La posibilidad de la muerte natural generaba esta disipación, por lo tanto la muerte eh, llevada adelante de manera voluntaria generaba el control o al menos el manejo de esta energía. Si estamos pensando que era un mundo donde era esencial administrar esa energía y si esa energía a su vez podía manipularse a partir de manipular la vida y la muerte, evidentemente estamos hablando de que se trataba de una tarea que vinculaba a lo sagrado y en la cual iban a tener especial relevancia, según Duverger, dos sectores sociales importantes como son el sector sacerdotal y el sector de los guerreros, que entonces desempeñan tareas que aparentemente, o sea, son dos sectores que aparentemente parecerían como antagónicos, con funciones muy diferentes, y uno orientado hacia la muerte, hacia la guerra, hacia la violencia, y el otro orientado hacia cuestiones menos, o sea, más vinculadas con el mundo sagrado. Pero el autor señala que se trata de acciones que son complementarias. Una pequeña salvedad que hay que hacer con este texto, lo hacemos generalmente con la mayoría de los textos, pero en este queda, me parece más patente que en la mayoría de los casos. Es un uso conceptual bastante laxo, bastante relajado, y bueno, eso no está muy bueno por la precisión que nosotros pretendemos darle a la asignatura. Esto no significa que el texto esté mal, que sea malo, ni que tampoco lo tengamos que descartar, pero sí que tengamos el cuidado, el tratamiento metodológico que requiere. Es decir, tratemos nosotros de tener un lenguaje que esté vinculado específicamente con el lenguaje de la materia por la especificidad que tiene. Esto a grandes rasgos, sin ninguna necesidad de un preciosismo demasiado eh, digamos, persecutorio, pero sí que tengamos ciertas ideas. Ustedes ya podrán darse cuenta, o es un ejercicio que hay que hacer, que hay algunos de los vocablos que utiliza que claramente son anacrónicos. Eso no sé si se debe a un uso del autor o puede ser también a un uso, perdón, a un problema de la traducción. No importa. La cuestión es que la tenemos que tener en cuenta. Digamos, cuando a veces se utiliza la palabra azteca, evidentemente nosotros ya estamos en condiciones de decir, bueno, no, está hablando del mundo mexica, y cuando lo reproducimos nosotros tratamos de decir, salvo que estemos haciendo una cita específica del autor. Y aquí van a aparecer otros tantos problemas cuando hablan, por ejemplo, de soldados. Bueno, es mejor hablar de guerreros porque la noción de soldado está más vinculada a otra cosa. Y en algunos otros puntos que yo voy a ir marcando, si me voy acordando, eh, también donde conceptualmente presenta estas dificultades. Eso no quiere decir que no se pueda hablar del texto, que no se pueda profundizar sobre él o que no les pueda gustar, sino que tengamos esa salvedad para no cometer esos mismos errores que ya, como dije, no sé si son propios del autor, si es un descuido, si es propio de que es un texto más antiguo o un problema de la traducción. Entonces, para Duverger, las acciones de este sector dirigente que dijimos que era en el cual recaía la parte importante de administrar la energía, ya sea la clase gobernante, ya sea pero especialmente este grupo que realiza tareas complementarias como son
los guerreros y los sacerdotes. Entonces estas acciones se orientan siempre hacia el sacrificio humano. O sea, lo que hacen estos dos grupos es orientar la mayor parte de su tarea en pos del sacrificio humano. De todas maneras, el sacrificio humano Duverger lo presenta como un elemento comunitario y en esto se conecta con las otras miradas en el cual hemos observado en los otros textos de que en algún punto la población tenía participación en el acto sacrificial, en el sentido de participar en las fiestas o de algunas situaciones particulares. Si bien es como decimos, una tarea en donde o es un esfuerzo comunitario, dice Duverger, para no complicarlo, vamos a repetir lo que dice él, es un esfuerzo comunitario y en donde la participación de la población es importante, hay una gestión sagrada del cosmos que lo hace a partir de dos polos de organización religiosa que presenta muy cuidadosamente, y son la guerra y la fiesta. La guerra, evidentemente, porque es la que proporciona cautivos. En este sentido, es importante entender que la guerra para los mexicas no era solamente una guerra expansiva, si bien eran digamos, una formación expansiva y conquistadora, como ya mencionamos anteriormente, pero claramente la guerra no era la única finalidad, la finalidad también era la de conseguir cautivos. En este sentido lo podemos enlazar con otros textos, con otras miradas, como en el caso del texto de Conrad y de Mares, que los autores plantean esta necesidad de sacrificio, el vínculo con el mito, con la idea de mantener el quinto sol en movimiento, y al mismo tiempo con esta necesidad expansiva que lo lleva prácticamente a una trampa mortal. Pero bueno, eso es para que podamos ir conectando las distintas lecturas e intentando comprender las distintas posiciones de los autores. Pero la guerra entonces no es solamente guerra de expansión, sino que también es para conseguir cautivos, y en este sentido la guerra nunca era de exterminio, y esto es importante porque la función del guerrero no era aniquilar al oponente en la batalla, en el enfrentamiento, sino que la idea del guerrero era capturar un enemigo, cuanto más alto en la jerarquía, cuanto mejor guerrero, por supuesto, era mejor, y de esa manera entregarlo al sector sacerdotal para que se realizara el acto sacrificial. Entonces, ahí hay también una concepción distinta de lo que era el enfrentamiento, de lo que eran las batallas. Esto será clave también cuando se produzca la invasión de la hueste conquistadora de Cortés, ¿no? Porque los españoles vienen con otra lógica, la de cortar la cabeza de su oponente, mientras que las armas y la lógica del combate de los mexicas era orientada a tratar de capturar al enemigo y no matarlo. Entonces, de todas maneras, esta lucha interpersonal entre guerreros que además quieren capturarse, es importante para Duverger porque es reveladora del mérito personal. En esto hace jugar, y acá podemos conectar con algo de lo que se ve en el caso de Ergheim sobre el prestigio. Acá hay que tener cuidado porque Duverger introduce claramente la posibilidad de que a partir de este mérito personal se produzca un escalamiento social, es decir, que sea posible una movilidad social y llegar hasta puntos muy altos. Eso está discutido, digamos, no está del todo validado lo que dice el autor, porque en realidad la segmentación en base estamental era muy fuerte y era muy difícil esa movilidad. Porque, bueno, lo digo porque en un momento clave plantea, ¿no? Dice, la clase dirigente está reclutada entre la masa de ciudadanos. Y ahí ya se nos presentan varios problemas. Uno, que digamos no hay prueba de eso, que creo que el autor va muy lejos. Y por otro lado, la idea de masa y ciudadanos ya, digamos, no desestructura todo, porque la noción de ciudadano claramente no es anterior al siglo XVIII, fin del siglo XVIII y ya del siglo XIX. Si después de la Revolución Francesa empieza a pensarse la noción de ciudadano, por lo tanto, muy raramente podríamos encontrar. Está bien, hay otras nociones de ciudadano vinculadas a otros mundos, a la antigüedad, pero son en otra clave y no en este sentido en relación al texto.